Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas aquí presentes, los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por su presencia. En esta preciosa mañana vamos a dar inicio a nuestro culto. Y pues vamos a estar viendo un tema que pues lo he titulado No se trata de mí, el cual está basado en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9 al 10. Pero vamos a leer desde el verso 7 para así comprender un poco más mejor de qué se nos está hablando. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 7 al 10. Amén, cuando ya lo tengan. Y la palabra del Padre está bendita y se lee tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que seas tú a través de tu siervo, hablando a tu pueblo conforme a tu bendita y santa voluntad y conforme a la necesidad de cada corazón. Amén. No se trata de mí. El texto que acabamos de leer tiene dos objetivos principales. El apóstol Pedro nos dice en primer lugar lo que nosotros somos, y luego nos dice lo que nosotros estamos supuestos a hacer, porque es importante saber qué es lo que nosotros somos en el Señor, para que así nosotros acatemos en obediencia qué es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Dios, antes de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, siempre nos dice algo acerca de Él o acerca de nuestra relación con Él. Amén. Amén. Eso es bien importante. De manera que nuestra obediencia esté motivada en algo que tenga que ver con su ser, con su carácter o con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Voy a volver a repetir eso porque es importante. Dios, antes de decirnos qué es lo que tenemos que hacer,
siempre nos dice algo acerca de Él o acerca de nuestra relación con Él. De manera que nuestra obediencia esté motivada en algo que tenga que ver con su ser, con su carácter o con lo que Él ha hecho. Amén. Para que nuestra obediencia no sea un acto de complacer, porque no tenemos otra alternativa. No se trata de eso. Amén. Sino que nos sintamos motivados a hacer aquello a lo que Él nos está llamando a ser. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Es importante enfatizar que la porción que leímos comienza diciendo pero. Nos depende la versión que usted tenga. En una dice pero, en otra dice más, depende de su versión. Y esa palabra pero es vital para que nosotros podamos entender lo que realmente se nos quiere comunicar. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. De manera de que necesitamos entender algo antes de llegar al versículo 9 para que podamos entender ese pero o ese más. En el versículo 7, por eso dije que íbamos a leer desde el 7, se identifican dos grupos de personas: las que creen y las que no creen. Se habla de un grupo de personas que desecharon la verdad y que tropezaron en la verdad. Y que cayeron porque ellos no aceptaron esa verdad. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. El corazón desobediente de ese grupo de personas está siendo comparado con el corazón de aquellos que sí han creído o que sí hemos creído. Dice, pero vosotros sois, o vosotros, nosotros no somos de aquel grupo, sino que nosotros somos de aquel grupo que hemos creído. Y la escritura dice, pero vosotros no sois como ellos. Vosotros no sois del mismo grupo del que han rechazado la verdad. Nosotros no somos de esa misma naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído. Y porque nosotros hemos creído, hay ciertas diferencias que tienen que ser visibles con los que han creído y con los que también lo han creído. Dice de que nosotros no somos del mismo o no tenemos el mismo propósito. No tenemos o no somos o no estamos llamados a la misma visión de aquellas personas que decidieron rechazar la verdad. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Amén. No se me duerman, que ya vamos a terminar un par de horas. Es importante que entendamos esto, que es un honor, hermanos, haber creído. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo creo, no es algo que yo hago, no es algo que yo determiné. No fue por mis méritos, ni por mi obrar,
sino que es algo que yo recibí de Dios o recibimos de Dios. La palabra de Dios dice de que nosotros no lo escogimos a Él, no que Él nos escogió a nosotros. Dice de que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Pero déjeme decirle algo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel grupo, con aquellos que no creyeron? Aquellos que tropezaron y al tropezar cayeron. Que fue lo mismo que pasó con los fariseos de antaño. Recordemos de que Cristo vino y predicó el evangelio y esa verdad se convirtió para los fariseos en una piedra de tropiezo. Amén. Y ese tipo de personas a los que Pedro se dirige son exactamente esas personas que andan adoptando o siguiendo ese mal ejemplo de los fariseos. El corazón desobediente de ese grupo de personas es comparado con el corazón de aquellos que sí hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quisiera que comencemos a ver cómo es que vosotros sois diferentes. ¿Por qué nosotros somos diferentes? Nosotros lo que hemos creído. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué? En primer lugar, déjeme decirle que somos diferentes. Porque la palabra dice que somos linaje escogido. Amén. En otras palabras, cuando estábamos alejados de Dios, corriendo, alejándonos de Dios, cuando no queríamos tener que ver nada con Dios, en ese momento Dios nos escogió, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Por su gracia, Él fijó sus ojos sobre nosotros, hermanos. Y nos escogió y nos hizo parte de ese linaje escogido del cual habla su palabra. Quiero que vayamos prestando atención porque ahorita estamos hablando, estamos describiendo de lo que nosotros somos en Cristo. Y después vamos a hablar de, porque nosotros somos lo que somos en Cristo, qué es lo que estamos supuestos a hacer en Cristo. Amén, hermano. Amén. Y cuando nosotros entendemos cómo Él nos escogió, apreciamos mucho más lo que Pedro nos quiere comunicar. Porque muchas veces, hermanos, se nos predica un evangelio adulterado que cuando nosotros tenemos 20, 50 años de estar perseverando y que supuestamente en el evangelio no damos frutos, seguimos calentando banca porque nosotros no se nos explica qué es lo que somos realmente en el Señor para que realmente podamos hacer las cosas que debemos de hacer por lo que somos. Porque por lo que somos hay cosas que nosotros debemos de hacer. Amén. Amén. En segundo lugar, somos diferentes. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué somos diferentes? Porque somos real sacerdocio. Amén. Estaba escuchando esos privilegios que el Señor quiere que nosotros sepamos para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer.
Acuérdese que cuando el que hace los pasos, desde que él, antes de crear ese vaso, él ya sabe que va a ser por ejemplo, una taza para tomar café. Y imagínese usted, aunque hay gente que lo hace, tomar soda en una taza de café, se siente como, se ve como algo extraño, porque la taza supuestamente es para tomar café o tomarse un tecito y cosas por el estilo. Es importante saber para qué se hacen las cosas, para que se puedan ser usadas de la manera correcta. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos quiere o nos está comunicando. En el Antiguo Testamento habían dos figuras. Estaba la figura del sacerdote y estaba la figura del rey. Y cada uno tenía su rol. Sin embargo, en Cristo estos dos roles se juntan. Y ahora en Cristo somos ambas cosas. Real sacerdocio. El sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo y el rey guiaba al pueblo. El sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo y el rey guiaba al pueblo. Acuérdense que dijimos de que estos dos roles en Cristo se hacen uno, ¿verdad? Acá hay que ir prestando atención para que podamos entender aquí el mensaje. En Cristo esas dos funciones se han juntado, como ya dije. Y tú y yo, hermanos, usted y yo, al ser parte del linaje escogido en Cristo, somos ambas cosas. Amén. La palabra de Dios nos llama sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos supuestos a ofrecer sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. En tercer lugar, ¿sabe por qué somos diferentes? Somos diferentes porque somos nación santa, que implica ser separados o apartados. Amén. También implica la idea de algo que había estado sucio y ha sido limpiado para uso distinto. Aleluya. La palabra santo es una palabra que se relaciona con todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Jerusalén, por ejemplo, es llamada la ciudad santa. Nosotros, por ejemplo, somos llamados los santos. La palabra de Dios, por ejemplo, es llamada la palabra santa. El Espíritu de Dios, por ejemplo, es llamado el Espíritu Santo, etcétera, etcétera y etcétera. Cada cosa que se relaciona con Dios tiene que ser santificado porque Dios no tolera el pecado. ¿Cuánto estamos aquí? Amén. Amén. Santificarme o santificarnos no solo implica alejarse del pecado, también implica acercarse a la santidad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En cuarto lugar, ¿sabe por qué somos diferentes? Somos diferentes porque somos pueblo adquirido para posesión de Dios. En otras palabras, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Nuestras vidas le pertenecen ahora a Dios. Amén. Ya no podemos continuar viviendo a nuestra manera. No se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de ti. Yo fui comprado, yo le pertenezco a alguien y tengo que vivir
para el propósito de ese alguien, porque para algo Él me compró. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Somos posesión de Dios. Ya no podemos continuar viviendo nuestra agenda, porque eso sería rebelión. De la misma forma, no puedo construir mi propio reino, porque eso sería un desafío a su autoridad. Tampoco puedo continuar ignorando mi llamado, porque eso sería pecado. El hecho de que hemos sido escogidos por Dios nos da un gran valor, hermano. Un gran valor que muchas veces nosotros mismos lo despreciamos, lo menospreciamos porque no lo hemos asimilado, ese valor que nosotros tenemos por haber sido escogidos por Dios. Más bien entre nosotros nos andamos mirando de menos, entre nosotros andamos ahí tratando de opacar el ministerio de otros siervos. El hecho de que hemos sido escogidos por Dios nos da un gran valor, no por lo que nosotros somos en nosotros, sino por a quién le pertenecemos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros fuimos adquiridos para posesión de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Amén. Ok. Ahora déjenme decirles de que ya vimos todo lo que nosotros somos, y a través de eso se nos va a hacer más fácil comprender nuestra responsabilidad y obediencia a lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Muchas veces se nos hace difícil obedecer porque no entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso fue que el apóstol comienza describiéndonos de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos escogió y todas esas cosas. Aleluya. Tenemos que poner en orden las cosas que Dios ha hecho por nosotros para poder ordenar sus demandas, las cuales, mis queridos hermanos, tienen que ver con nuestra obediencia. Ya Pedro nos dijo todo lo que somos y ahora nos va a explicar para qué. Podemos volver a leer el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. En otras palabras, yo no tengo otro propósito de vida. En otras palabras, yo no tengo otra alternativa. En otras palabras, hermanos, no tenemos otra elección. Yo tengo que proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros tenemos que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ese propósito de vida, queridos hermanos,
no solo es para el pastor, no solo es para las ovejas, no solo es para los ministros, es para toda persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido sacada de las tinieblas a su luz. Que muchas veces pensamos de que los pastores es la que tienen la responsabilidad más grande porque son pastores, o el ministro, o el maestro, o el profeta. No, hermano, aquí todos tenemos que tener la misma visión, porque Dios nos sacó a todos del charco donde vivíamos, de ese mal camino que andábamos, nos sacó de todas esas cosas, nos trajo a su luz. ¿Para qué? Para que nosotros proclamemos sus virtudes a las otras personas, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Amén. Todos tenemos la misma visión de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de la esclavitud. Amén. Todos, hermanos. Eso va corte parejo. Aleluya. Porque todos tenemos un testimonio que decir, si no, pues, ¿por qué estamos aquí? Dios ha hecho algo en cada uno de nosotros, o hay que proclamar esas virtudes, hay que proclamar esas cosas que Dios ha hecho por nosotros, para que las personas se den cuenta que en verdad hay una solución y que la solución solo se encuentra en Jesús. Amén. Todos tenemos que proclamar esas virtudes. Y lo hacemos, queridos hermanos y hermanas, en distintas maneras y distintos lugares, con la misma responsabilidad. Pedro no nos dice que nosotros deberíamos de llegar a ser, ¿no? Que dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos linaje escogidos, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Si no nos comportamos de esa manera, no es porque no somos, es simplemente que no tenemos la voluntad de hacerlo. No tenemos la voluntad de comportarnos como deberíamos de comportarnos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser hacedores de bien. Dice la Biblia que tenemos que tener ese celo de hacer siempre lo bueno. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Aquí no es el pastor que te está diciendo qué es lo que tú eres. No es el ministro que te está imponiendo qué es lo que tú eres, sino de que Dios es que dice que somos eso, que somos todo eso, pueblo escogido, real sacerdocio. Dios es quien lo está diciendo. Amén. Y porque Dios lo dice, debería de mover nuestra obediencia. Porque en otras palabras, no es cualquiera que lo está diciendo, no, es Dios mismo. Amén. Déjeme decirle que es un gran privilegio saber que pertenecemos a un grupo de personas elegidas por Dios. Amén. Aunque yo sé de que muchas veces somos atacados en nuestras mentes, porque el diablo no quiere que nosotros estemos pensando de una manera bíblica para que nosotros no vivamos triunfantes de gloria en gloria, como dice la palabra, y no nos demos cuenta de realmente quiénes somos. Y muchas veces nos despistamos y andamos ahí navegando en dobles pensamientos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos,
de la realidad del gran privilegio de ser pertenecientes de un grupo de personas que el Dios, creador de todas las cosas, ha elegido, hermano? Eso vale más que todo el oro del mundo. Amén. No importa dónde, no importa cuándo, nosotros tenemos que proclamar las virtudes de Dios en todo lo que hacemos. Ahora le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el verso 14 y 16. Un amén cuando ya lo tengan. Mateo 5, versículo 14 al 16. Amén. Y la palabra dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí viene el mensaje para nosotros, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. No para que nos den gloria a nosotros, no, para que glorifiquen a Dios. Amén. Cristo dice la razón por la que tenemos que actuar. Él dice la razón. ¿Es para qué? Para que por nuestras buenas obras se glorifique a Dios. Amén. Y Pedro nos está diciendo la única razón por la que tú y yo deberíamos de vivir es para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esa debería de ser la razón de nuestro existir. Para eso hemos sido escogidos, anyway, hermano. No para querer ser famosos, no para ganar un montón de likes, no, para ser reconocidos por el hombre y después olvidados por Dios, no. Es mejor ser reconocido por Dios y no importa lo demás. Amén. Pero Dios tiene que ser nuestra motivación de vida. Y hermanos, déjenme decirle que esa es nuestra misión de vida. En todo lo que nosotros hagamos, tenemos que reflejar las virtudes de aquel que nos sacó o nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Tú y yo, hermanos, tenemos una sola función, y esta función es de complacer a nuestro Dios. Amén. Quiero mencionar unas cuantas virtudes de Dios. Y una de las virtudes de Dios es que Dios es santo. Y porque Dios es santo y nosotros predicamos la santidad y la modelamos, es una manera de proclamar sus virtudes. Dios tiene gracia. Si vivimos con gracia hacia los demás, estamos modelando sus virtudes o las virtudes de Dios. Otra virtud de Dios es
que Dios es amor. Pero si vivimos en temor, es imposible que otros vean ese amor en nosotros. Porque más bien vamos a transmitirle lo que nosotros pues tenemos. Y si no es amor, ¿qué es? Lo contrario del amor es el odio, el rencor y todo eso. Amén. Otra de las virtudes de nuestro Dios es que Dios es fiel. Amén. Pero si otros me ven preocupado por el día de mañana, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber, va a ser imposible que los incrédulos crean en Dios. Difícil la cosa. Esas son algunas virtudes las cuales tenemos que proclamarlas y vivirlas. Amén. Esa es nuestra misión de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que resplandecer en medio de este mundo oscuro en el que vivimos, hermanos, para que esta generación torcida pueda tener un llamado de atención y pueda responder. Porque muchas veces, hermanos, nosotros le decimos a la gente que Dios puede hacer esto, puede hacer aquello, pero en veces la gente necesita ver si es verdad eso, ver, ¿me entiende? Porque tenemos que ir agarrados de la mano de lo que nosotros hablamos, para que la gente en verdad puedan creer de que es cierto lo que la Biblia dice, no lo que nosotros decimos, lo que la Biblia dice. Ahora bien, quizás usted se puede hacer la pregunta, hermano Wilmer, pero ¿quién puede vivir de esa manera? Bueno, yo le puedo resolver esa pregunta con una respuesta simple y sencilla. Una persona que pertenece a un linaje que ha sido escogido, un real sacerdote. Esa persona puede hacerlo. Un miembro de una nación santa y aquella persona que fue adquirida para posesión de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que te va a dar lo que tú necesitas para vivir una vida que le agrade a Él. Amén. Por eso Él nos ha dejado su palabra, que aquí está la mente de Dios. Queremos aprender a agradarle a Dios, tenemos que enamorarnos de su palabra, porque ahí donde está su mente, ahí donde Él nos dice qué tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Déjeme decirle que es difícil reflejar todo esto si todavía estamos enredados en patrones pecaminosos. Es difícil decir que Dios es perdonador si no vivimos una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con esto terminamos. Es difícil hablar de la fidelidad de Dios si yo todavía vivo confiado en mis finanzas y en mis planes de retiro. Porque mi estado cuestiona la fidelidad de Dios. Y así estamos enredados muchos supuestos creyentes. Pensamos de que tenemos lo que tenemos porque nos hemos bajado. Se nos ha olvidado de que la Biblia dice que nadie recibe nada si no le es dado de arriba. Hay que tener cuidado cómo tenemos que hablar.
porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Nosotros, como los del grupo de personas que hemos creído, ya las cosas deberían de ser diferentes, así como dice el versículo 10. Ahora tenemos otra manera de ver las cosas. Queridos hermanos, espero de que hayamos prestado atención a esta enseñanza para que podamos ser edificados a través de ella, poder atesorar esta palabra que el Señor nos ha dado en este día. Acuérdese de que en el Señor no hay casualidades. Yo sé de que así como Él habló a mi vida a través de su palabra, así está hablando a las vidas de otras personas, o va a hablar a las vidas de aquellas personas que van a ver esta prédica. Y quiero terminar leyendo el versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice así: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, no a nuestra manera, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Que Dios nos bendiga y que tengan un bendecido día. Amén, amén y amén.